con la segunda charla de esa serie que hemos titulado Este es el día. Y hemos tomado como base para esta serie el Salmo 118, versículo 24, que dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿En quién? ¿En nuestro día o en el que lo diseñó? En él, en el que lo diseñó, en su diseñador. Claro, cuando nosotros nos alegramos en su diseñador, entonces vamos a encontrar un sentido en el diseño de nuestros días. Hace 8 días consideramos el hecho de que Dios diseñó cada uno de nuestros días. Es lo que dice el salmista en el Salmo 139. Que antes de que incluso los días existieran, antes de que Él saliera del vientre de su madre, Dios ya estaba diseñando cada uno de esos días. Así que cada día es diferente y cada día es diferente para cada uno de nosotros. Pero aún en medio de esas diferencias hay algo que los hace iguales y los hace similares. Y es el hecho de que independientemente de nuestros días, de cuál sea, podemos alegrarnos y gozarnos en Dios. Esa es una de las promesas de Dios. No es solamente en los días de vacaciones que podemos gozarnos y alegrarnos, ¿sí? No solamente en el día después de las 5 cuando hemos terminado el turno de trabajo, no. Es todos los días, no solamente cuando gozamos de salud, también es cuando tenemos alguna dificultad. No es solamente gozarnos y alegrarnos en los días de escasez o solamente en los días de abundancia, sino también en los de escasez. En los días de lluvia, así como cuando salimos y queremos huirle al sol. Porque después de todo, Dios diseñó cada uno de esos días y los diseñó para que nosotros los viviésemos. Pero el hecho de que Él lo haya diseñado, el hecho de que Él nos dé un día nuevo, ¿creen ustedes que significa que podemos vivirlo a nuestro antojo? No. Es su regalo para nosotros. Pero ese regalo viene con unas instrucciones. Así que Él desea tener el control de nuestros días, porque es la manera más exacta de cómo vamos a cumplir su propósito para cada uno de nuestros días. Él sabe cómo funciona cada cosa. Es su deseo guiarnos. Así que si en realidad usted y yo queremos encontrar el gozo y la alegría en cada día, lo mejor que podemos hacer es entregarle a Él, a Dios, el control de los mismos. Y uno de mis salmos favoritos es el Salmo 139. Bueno, últimamente he dicho casi siempre que doy una cita que es mi favorita, pero es verdad. Este Salmo 139 me gusta porque resalta de una manera única algunos de los atributos naturales de Dios y lo hace de una manera muy, muy especial. Hoy vamos a ver 2 de esos atributos y dentro de 8 días vamos a mirar el último. Así que quiero que analicemos el primero, Salmo 139, versículos 1 al 6. Vamos a notar algo en ese primer segmento, ¿vale? Dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Escuchen eso, aún a la distancia me lees el pensamiento. ¿Qué pensamientos ha leído el Señor hoy? Espero que sean buenos. Mis trajines y descansos los conoces. ¿Les da un poquito de alivio eso? Todos mis caminos te son familiares o te son conocidos. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Hasta aquí lo que el salmista está resaltando es un atributo de los más impresionantes de Dios y es su omnisciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay absolutamente nada que escape del conocimiento de Dios. Es decir, el Dios tiene el conocimiento anticipado de todo. Antes de que las cosas ocurran, ya Dios sabe que eso iba a ocurrir. Claro, nosotros tenemos un poco del conocimiento de nuestros días pasados. Y digo un poco porque estoy
seguro que por más que los hayamos vivido y que sean experiencias, nosotros no podemos recordar muchos de los detalles, incluso más minuciosos. Pero cuando nosotros miramos hacia atrás, tenemos un poco del conocimiento. Pero ¿sabemos lo que va a ocurrir exactamente al futuro? Solo Dios lo sabe. Eso quiere decir, la omnisciencia de Dios quiere decir que en cuanto a nosotros, Dios conoce nuestro pasado, nuestro ahora, pero también conoce perfectamente nuestro futuro. Continuemos. El siguiente segmento, versículos 7 al 12. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. ¿Qué atributo creen ustedes que resalta en ese texto? La omnipresencia de Dios. ¿Creen ustedes que hay un lugar al que podamos escapar de su presencia? No. Dios está presente en cada situación, en todo momento. Es posible que a veces usted y yo ignoremos o simplemente las circunstancias hagan que nos olvidemos de que Dios está presente en cada instante de nuestras vidas. Tal vez a veces las circunstancias nos hagan dudar de esa realidad. Pero saben, más allá de nuestros sentimientos van y vienen. Pero más allá de lo que podamos sentir, esta es una realidad y es una promesa de Dios. Y es que Él está presente en cada instante de nuestras vidas. Tal vez alguna vez nos hemos sentido lejos. Y es posible que a veces nosotros lo ignoremos. Es posible que a veces nosotros nos alejemos. O por lo menos así lo sentimos. Pero eso no quiere decir que Dios se pierda de nuestra presencia un instante. Así que Dios no solo diseñó nuestros días, sino que conoce aún los aspectos más mínimos de cada uno de ellos. Pero también la promesa es que Él está presente en cada uno de esos detalles. Yo no sé si ustedes tienen el registro en sus memorias de algunos días que ustedes puedan decir, este fue el peor día de mi vida. ¿Tienen ustedes esos días ahí? Esos días que tal vez al terminar dijeron, hoy fue el peor día, hoy es un día para olvidar, hoy es un día para nunca jamás volverlo a repetir. ¿Les ha pasado? Pues creo que todos tenemos ese tipo de días. Pero ¿saben? Esos días también los hizo Dios. Y tal vez no eran días malos. Tal vez fue que usted y yo no entendimos el diseño. Y tal vez esa es la razón por la que al final de nuestros días no logramos declarar lo que sí logró declarar el salmista. Este es el día que hizo Dios, me alegraré y me gozaré en él. Y por si fuera poco, entonces Dios dice, aquí está este día, te conozco perfectamente y voy a estar presente en cada uno de esos detalles. ¿Creen ustedes que Dios necesita más credenciales como para motivarnos a entregarle el control? ¿Necesita Dios más argumentos para convencernos? Creo que ya esto debiera motivarnos lo suficiente como para no desear nunca más volver a tomar la rienda por nuestra cuenta, la rienda de nuestros días. El primer punto en sus boletines es Dios nos conoce perfectamente. Así que pensemos en esto por un instante.
Tenemos un solo día a la vez. ¿Y cuál es ese día? Es hoy. Ayer es demasiado tarde. No podemos hacer absolutamente nada para devolverlo, ¿cierto? Por más que haya sido bueno, por más que pensemos que fue negativo, no podemos hacer absolutamente nada para cambiar el pasado. Pero ¿qué del mañana? Claro, la forma en que vivimos hoy va a afectar nuestro mañana. Pero aún así, ¿quién nos garantiza que mañana vamos a vivir? Es una realidad. Y no me llamen falta de fe, por favor. Pero es que no tenemos la certeza de eso. No sabemos lo que Dios va a disponer para el día de mañana. Así que mañana es incierto. Así que el día que tenemos es hoy, nuestro ahora. Y estoy completamente seguro que usted no quiere arruinarlo, ¿cierto? Yo tampoco quiero arruinarlo. Yo quiero vivirlo de la mejor manera. Pero aún así, ¿cuántas veces, cuántos días nos hemos levantado, hemos planeado nuestro día, arrancamos con toda la motivación y al final del día lo único que tenemos es una lista de cosas que nos recuerdan nuestra ineficiencia? ¿Les ha pasado eso? ¿Por qué si hay tanto deseo de no arruinar nuestros días? ¿Por qué a veces vamos a nuestras camas con la sensación de fracaso? A mí me ha pasado muchos días en que llego a mi cama, quiero descansar y empiezo a hacer el análisis de lo que fue mi día. Y lo único que encuentro es que es como si lo hubiese perdido. Es como si simplemente me hubiese dedicado a vivirlo y nada más, y nada extraordinario ocurrió. Eso es triste. Y el salmista comprendió una realidad de una manera contundente. Escuchen un poquito lo que él declara y el análisis que él hace de lo que puede ser nuestros días, de lo que puede ser nuestro día a día, si es que simplemente vivimos por vivirlo, ¿ok? Ahora, lo que él ve, creo que no es diferente a lo que usted y yo escuchamos y vemos en nuestro día a día. Escuchen lo que él dice en el Salmo 90, versículo 10. Dice, algunos llegamos hasta los 70 años. ¿Cuándo escribió esto el salmista? Hace muchísimos años. ¿Creen ustedes que este es un buen promedio de vida, por lo menos para Colombia? Creo que es un buen promedio de vida. Creo que no es muy diferente al que tenemos ahora. Hace unos 20 años atrás estaba por debajo. Pero creo que ahorita la expectativa de vida, la expectativa que se tiene de vida está entre los 70 años. Escuchen lo que dice. Ahora, yo no sé tú cuántos años te gustaría vivir. ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Cuántos años quieres vivir? ¿Pasan los 70? ¿Quiénes están por encima de los 70? Yo estoy por encima de los 70. Ok, genial. Pero cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, también tenemos que responder a otra pregunta y es, ¿para qué? ¿Para qué tú quieres vivir más de 70 años, por ejemplo? Supongo que tenemos muchas metas, ¿cierto? Supongo que tenemos muchos sueños que queremos ver realizados. Y eso es genial. Pero escuchen cómo continúa el Salmo. Dice, algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80 si la fuerza nos acompaña. Pero noten lo que sigue. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Un poco trágico? Sí. Demasiado trágico, demasiado realista al ver lo que está viendo. Como para ti y para mí, que pensamos que todo tiempo pasado fue mejor. Mira, es que esto se escribió muchos años atrás. No había ni rastro de usted y de mí, eso solamente existía en los registros divinos.
Pero ya el salmista estaba viendo la realidad que usted y yo vemos día a día. Día a día yo escucho jóvenes, en serio, impresionante. Jóvenes diciendo, la vida es aburrida, ¿para qué la vida? De hecho, los registros de suicidios, el tercer porcentaje más alto de suicidios en el mundo tiene que ver con los adolescentes. Eso es impresionante. Y el salmista está viendo todo eso y nosotros decimos, no, es que los tiempos han cambiado. Si hoy fuera ayer me gozaría y me alegraría. Pero no, eso es lo que usted y yo no vivimos, no hicimos parte de otra generación. Pero las cosas no parecen haber cambiado mucho en tantos años. Así que no es muy esperanzador lo que dice y está viendo el salmista. Eso no parece una actitud positiva. Por otro lado, lo que él está concluyendo es que la vida del hombre es demasiado efímera, pasajera, comparada con la magnitud de Dios. Cuando leemos el Salmo completo, el salmista llega a esas conclusiones al observar la magnitud de Dios. Pero saben, al conservar la magnitud y la grandeza de Dios, nuestras conclusiones debieran ser diferentes. Debieran ser de regocijo, debieran ser de esperanza, porque después de todo es ese Dios grande e inmenso el que nos lleva a descansar en Él. Pero hasta ahí el salmista no ha logrado concluir esto. Lo único que ha concluido es que estamos en decadencia todo el tiempo. Y es una realidad. Terrenalmente empezamos a envejecer desde el día que nacimos. Terrenalmente. Cada día que pasa somos un año más viejos. Y todo eso es lo que está viendo el salmista. Pero hay una luz de esperanza. Él dice que los más fuertes quizá alcancen 10 años más. Ahora, supongamos que tú te cuidas. Supongamos que tú quieres pasar esa barrera ese umbral de los 70. Y entonces, ¿qué haces? Te alimentas bien, tratas de llevar relaciones significativas, vas al gimnasio, sales a trotar periódicamente, te alimentas bien, no consumes alcohol, cigarrillo, en fin, te quieres mantener como un roble. Y supongamos que logras prolongar unos 10 años más de tu vida saludablemente. Pero ¿notan ustedes lo que está diciendo el salmista? Tantos años para lidiar con pesadas cargas y calamidades. Si es para eso, ¿te gustaría vivir 10 años más del umbral? Pues no, nadie quiere hacerlo. ¿Para qué vivir tanto si solo significa prolongar el dolor? Claro. Cuando vemos todo solo esa parte dura y difícil, pues ¿cuál va a ser nuestra conclusión? ¿Para qué? ¿Para qué vivir tantos años? Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Recuerdan hace 8 días el diario del gato? Se parece un poco lo que está haciendo el salmista. Está siendo muy negativo con lo que está viendo. Pero ¿saben? Siempre hay esperanza y el salmista no ha terminado de escribir. Vamos un poco más adelante, el versículo 12. Aquí empieza a cambiar un poquitico su perspectiva. Y aquí su oración es, enséñanos ¿a qué? A contar ¿de qué manera? Bien nuestros días. ¿Para qué? Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Mira, no hay manera de contar nuestros días bien que no sea rindiendo el control de ellos a Dios. Ahora, en el papel eso suena fácil y suena bonito, pero a la hora de vivirlo es un poco diferente. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por Él, cuando entregamos el control de nuestros días, entonces la cosa empieza a cambiar. Y según el salmista, cuando nosotros entendemos el diseño de Dios,
Cuando nosotros entendemos que fue Dios el que creó cada aspecto de nuestro día a día, entonces vamos a ser sabios, agradecidos, en vez de ser desagradecidos. Cuando nosotros entendemos cada uno de los aspectos que Él le dio a nuestro día, vamos a ser sabios aliados de Dios, deseando cumplir cada uno de esos propósitos en nuestro día a día. Pero ¿qué hacemos la mayoría de las veces? Tal vez ustedes se identifiquen con lo que nosotros nos identifiquemos, con lo que Santiago escribió en el capítulo 4, versículos 13 al 15. En vez de entregar a Dios el control de nuestros días, lo que normalmente hacemos es algo así. Dice, ahora escuchen esto, ¿ustedes qué dicen? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Se parece eso a tu diario? El versículo 14 dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Algunas versiones dicen, y eso que ni siquiera saben si vivirán. Es que es una realidad. Y claro, esto no nos exonera de nuestra responsabilidad de planear. Creo que eso lo vamos a ver dentro de 8 días. ¿Sí? No estamos diciendo que entonces no importa mañana, dediquémonos a gastar y a vivir hoy porque no sabemos si mañana vamos a vivir. No, eso es otra dirección. Pero lo que Santiago está dejando claro es que nuestra vida no está comprada. Y noten lo que dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, este debiera ser nuestro diario. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué es lo primero en la lista que Él da? Decir, Dios, si mañana estoy vivo. Primero que todo, Dios, quiero pensar en el hecho de que tú mañana me vas a regalar un nuevo día. Eso es lo primero. Y si tú me regalas ese día, entonces quiero vivir tu diseño. Quiero entender cómo fue que creaste ese día y quiero vivir cada uno de esos aspectos sin perderme el más mínimo detalle. Entonces, si Dios creó nuestros días, si Dios nos conoce de una manera tan perfecta, si Dios ha prometido acompañarnos en cada aspecto, ¿por qué no lo encomendamos a Él? Ese es el título de la charla esta mañana. Este es el día, encomiéndalo. Vale la pena, necesitamos hacerlo. Punto número 2, Dios nos conoce perfectamente. Ahora, Dios conoce las circunstancias. Con mucha frecuencia escucho a un padre, a una mamá, especialmente de hijos adolescentes, decir, es que yo conozco a mi hijo, conozco a mi hija, pero yo no conozco las circunstancias que le rodean. Yo confío en mi hijo, confío en mi hija, pero yo no conozco ni tengo el control de su entorno. Y saben, tienen una tremenda presión por cómo sus hijos van a enfrentar esas circunstancias, porque no tienen la capacidad de acompañarlos. Yo siempre le digo a los padres, ustedes tienen el control mientras sus hijos estén en casa. Pero ¿qué va a ocurrir cuando sus hijos salgan? Tal vez ustedes hayan enseñado carácter y eso es genial, esa es una responsabilidad grande. Pero ustedes no pueden tener el control de cómo ellos van a encarar esas circunstancias. Pero en nuestra vida espiritual ocurre algo totalmente diferente. Dios no solo nos conoce a nosotros, sino que Él tiene conocimiento previo de cada una de las circunstancias y tiene control absoluto de cada una de las circunstancias. Y por eso es su invitación a que nosotros aprendamos a confiarle a Él nuestro diario vivir. Echemos un vistazo a uno de esos muchos días en los que Jesús tuvo que acudir a salvar el diario, a salvarle el día a Pedro.
Pedro es el hermano mayor del grupo. Pedro es de muchas maneras el líder del grupo. Pero escuchen uno de sus muchos días lo que estaba ocurriendo. Eso lo encontramos en Lucas 5, versículos 1 al 11. Dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba al escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Es decir, Jesús estaba enseñando, es como si cada vez el grupo fue siendo más y más grande, que Jesús tuvo la necesidad de ir a una barca y aislarse un poco. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Pero escuchen la respuesta de Simón. Maestro, hemos estado trabajando ¿de qué manera? Duro. Yo creo que el diario de un pescador es duro. Yo he ido muchas veces a pescar y después de mediodía, lo último que he pescado son picaduras de zancudo. Y eso es frustrante. Y Simón le dice, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. ¿Saben qué me impresiona de Dios y qué me maravilla de Dios? Que es el único ser que yo puedo decir que tiene la capacidad de sorprenderme todos los días. Yo me pongo a hacer el análisis, tengo un trabajo nuevo, estoy gozoso, compañeros nuevos, me está yendo súper bien. Y muy pronto, si no tengo cuidado, voy a estar diciendo, es un trabajo más. Y así ocurre con todo, con el último celular, con el último carro, con el apartamento que recién acabamos de estrenar. Pero con Dios es algo totalmente diferente. Él tiene la capacidad de cambiar aún nuestros días más desastrosos. Y lo hace con Pedro. El versículo 11 termina de una manera muy especial. Dice, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo, ¿qué? Todo. ¿Qué hicieron? Siguieron a Jesús. Como ya lo mencioné, Pedro era el hermano, era como el líder del grupo. Pero hasta este punto, Pedro simplemente era alguien más del montón que escuchaba a Jesús. Es más, mientras Jesús hablaba, ¿el qué hacía? Pescaba. Esta era su vida como pescador. Pero Jesús está a punto de cambiar por completo la vida de Pedro. Y lo hace con una invitación. Pedro, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. ¿Y qué se encuentra Jesús? ¿Un hombre alegre y gozoso? No, no necesariamente estaba así Pedro. ¿Cómo te sientes tú después de haberte levantado o madrugado, haber salido de casa? Ya está terminando tu diario y te das cuenta que tu día ha sido un fracaso. ¿Te sientes contento? ¿Contenta? No. Y Pedro está igual y dice, maestro, he trabajado todo el día, todo mi turno. Y no ha pasado absolutamente nada. Así que pensemos por un momento en los pensamientos que le pudieron llegar a la mente a Pedro. Pedro había dedicado toda su vida a la pesca y ya era un hombre mayor. Hasta aquí lo único que sabe acerca de Jesús
es que es carpintero, es hijo de un carpintero y que ahora es un maestro, un rabí, que se dedica a enseñar cosas espirituales. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Tú cómo habrías respondido a Jesús? Es que toda tu vida lo has hecho. Toda tu vida, todos tus años has acumulado experiencia. Conoces perfectamente la pesca. Y de repente llega alguien a decirte qué debes hacer y cómo debes hacerlo. Justo en ese momento en que estás frustrado y estás dándole golpes a la vida. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Pedro? ¿Cómo respondes cuando no te sale nada bien después de conocerlo perfectamente y llega alguien a decirte cómo tienes que hacerlo? ¿Contestas de la mejor manera? Mejor que nadie se te atreva a decirte. Es que no es extraño que Pedro no espere algo diferente después de casi toda la noche de haber estado pescando. Es que él conoce perfectamente el mar. Yo creo que Pedro conocía a dónde tenía que lanzar la red. Pero lo único que sabemos es que su diario, su día, su turno, hasta ahora era un completo fracaso. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué le queda qué hace Pedro? ¿Qué le queda a Pedro? ¿Qué le queda a usted y a mí después de que nuestro día ha sido un fracaso? ¿Entregar el control? Eso es la invitación de Dios y eso es lo que Pedro hace. No hace nada más y nada menos. Pero saben, a decir verdad, Pedro no parece muy emocionado con la idea de lanzar nuevamente la red. Es que la ha lanzado muchas veces, toda la noche, y no ha sacado nada. Así que, ¿qué sentido tiene lanzarla una vez más? Creo que ya está listo para recogerla y adiós. Mi día se perdió. Pero Dios es especialista en días desastrosos. Y ahí aparece Jesús. Así que Pedro está dispuesto a lanzar la red una vez más. Su ego y su orgullo no es más fuerte que su obediencia. Y por última vez va a lanzar la red. Pero ¿saben qué me parece interesante? Esta vez lo hace de una manera diferente. Y lo hace de la mejor manera posible. Le dice Jesús, hemos trabajado duro todo el día, pero no hemos logrado absolutamente nada. Pero solo echaré la red una vez más por una razón. ¿Y cuál es esa razón? Porque tú me pides que la eche. En tu nombre echaré las redes. ¿Y qué ocurre cuando nuestro día va mal, cuando somos un completo fracaso y de repente Dios dice, espera un momento, tú necesitas que alguien más vaya al timón? Ocurre lo mismo que le ocurrió a estos pescadores frustrados. En el versículo 6 dice, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Sin lugar a dudas es diferente cuando Jesús sube a nuestra barca. ¿Por qué no entregar entonces el control de la misma? Mira, no importa cuánta experiencia tengas ni cuántos años sumes. Jesús conoce mejor nuestros días, cada uno de ellos. Y como en el caso de estos pescadores, puede convertir un día desastroso en una obra de arte. Pero va más allá. Escuchen lo que dice en los siguientes versículos. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador.
es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Jesús subió a la barca de Pedro y su diario encontró sentido nuevamente. Su día encontró sentido, su vida encontró una diferencia. Jesús subió a la barca de Pedro y ahora es un pescador de hombres. Yo imagino que Pedro se levantó ese día y lo último que se le ocurrió que se le pasó por la mente es que su vida iba a cambiar de una manera tan drástica, tan dramática. Y Jesús viene hasta donde estamos cada uno de nosotros. Él va a tu oficina y está todo el turno contigo. Ojalá lo hayas notado. ¿Saben? Jesús sube al medio de transporte al que nos movemos. Y no sé si disfruta más de Transmilenio o del ZIP, pero lo que sí estoy completamente seguro es que Él lo hace. Esa es una realidad. ¿Qué tal si hoy mismo Dios nos está pidiendo que echemos la red por última vez? No donde ya hemos lanzado muchas veces, basados en nuestra experiencia y en nuestros deseos, sino qué tal si Él nos está pidiendo que lancemos la red por última vez allí donde Él conoce mejor que nosotros. ¿Qué tal si hacemos lo de Pedro hoy? ¿Qué tal si dejamos a un lado nuestro orgullo y dejamos que Él sea quien guíe nuestra barca, nuestra vida, nuestro diario, nuestro calendario? Después de todo, Él lo creó y lo conoce tanto como conoce la mar donde se hospedan los mejores peces. Él conoce tanto nuestra vida y las circunstancias que nos rodean que hoy nos invita a echar la red en su nombre, a caminar en su nombre, a subir al auto en su nombre, a tomar un descanso en su nombre, a pasar la hoja de vida al trabajo que deseamos en su nombre, a restablecer relaciones rotas en su nombre. Hoy Dios nos invita a darle sentido a nuestro día en su nombre. ¿Quieres echar la red una vez más en su nombre? Este es el día que hizo el Señor. Encomiéndalo a Él. Inclinemos los rostros, por favor, mientras me acompañan en un momento de oración. Yo quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Qué necesita tu día? Quiero que te hagas esa pregunta ahí donde estás sentado o sentada. ¿Qué necesita tu día? ¿Crees que tu día necesita un empujoncito? ¿Una motivación? ¿Quizá propósito? Quizá sientes que no es tu día el que va mal, sino que es tu vida la que no va bien. Quizá tú necesitas un Salvador esta mañana. Y saben, la buena noticia esta mañana es que Jesús no solo quiere cambiar tu día, sino que Él desea transformar tu vida. Todos tus días desde ahora y por la eternidad. Y este es el momento en que tú puedes entregar las riendas no solamente de tu día, sino de tu vida a Dios. Así que yo te hago una pregunta esta mañana y es, ¿tú quisieras
hacerlo. Mi Rey, eres bueno y eres muy bueno para conmigo y para con nosotros. Y yo te alabo por tu grandeza. Te alabo porque tienes todos mis días contados y diseñados de una manera perfecta, más allá de cómo yo los pueda ver. Si tú los diseñaste, entonces son perfectos. Pero la razón de que yo no los vea así es porque enfoco en el día como tal, y eso me lleva a perder la mirada de ti. Y claro, cuando mi gozo y mi deleite no está en ti, entonces ¿cómo puedo encontrarlo en algo más? Rey, yo te ruego que mis días sean de deleite y que mi declaración diaria pueda ser: este es el día que tú hiciste, me gozaré y me alegraré en ti. Señor, que esa pueda ser una realidad en nuestros días, en cada uno de ellos. Doy gracias por tu compañía, por tu presencia en este lugar y por el privilegio de compartir con mis hermanos un día más. En el nombre de tu Hijo. Amén.